Las estrellas estaban tranquilas esa noche. El teniente Jung se sentó en su puesto en el puente del TFS Indomable. Sus ojos se movían a través de las pantallas frente a él. Todo parecía normal. La frontera de Kepler siempre fue pacífica. Aquí nunca pasó nada. Entonces la pantalla se puso roja. Jung se inclinó hacia adelante. Su corazón empezó a latir más rápido. Los números en su pantalla no tenían sentido. Él los revisó de nuevo. Luego los revisó. Una tercera vez. Sus manos comenzaron a sacudir. Señor, dijo. Su voz era apenas un susurro. Señor, necesita ver esto. El almirante Kim Tae-gu se acercó. Lentamente. Era un hombre alto con cabello gris y ojos tranquilos. En 30 años de servicio, había visto muchas batallas. Había perdido amigos. Había ganado guerras. Nada. No le sorprendió más. Miró el pantalla. Por un largo momento. Dijo. Nada. ¿Cuántos? Preguntó. Más de 2.000 barcos, señor, respondió Jung. Ellos están saliendo del hiperespacio ahora. La capitana Parkana se levantó de su silla. Ella era la oficial táctica, y ella era muy buena en su trabajo. Pero incluso sintió que el miedo le subía por la columna. 2.000, repitió. Tenemos 340 barcos. El puente quedó en silencio. Todos sabía lo que significaban esos números. Eran, voy a morir. El almirante Kim se giró para mirar la ventana principal. Afuera, la oscuridad del espacio estaba cambiando. Destellos brillantes de la luz apareció una tras otra. Los barcos. Llegaban enormes barcos, buques de guerra con armas que podrían destruir planetas. El imperio del dominio había llegado para tomar la Tierra. El dominio había conquistado 47 especies. Antes de la humanidad. Algunos habían luchado, otros se habían rendido, todos habían caído. El dominio no perdió. No lo hicieron. Saber perder. Señor, el capitán Hana dijo. Con cuidado. El protocolo dice que debemos. Retirada. Deberíamos advertir a la Tierra. Deberíamos. No. La voz del almirante Kim era suave pero firme. No se dio la vuelta. Señor, nosotros. Quédate, dijo. Mantenemos esta posición. La capitana Hana quería discutir. Quería. Para decirle que estaba loco. 340 barcos. Contra 2.000. Eso no fue una batalla. Eso fue una masacre. Pero ella había servido bajo el mando del almirante Kim durante 5 años. Ella tenía. Lo había visto hacer cosas imposibles. Ella había. Lo vi ganar batallas que todos dijeron que se perdieron. Había algo diferente en él. Algo que asustaba a los enemigos y amigos inspirados. Ella miró su rostro. Se reflejaba en la ventana. Estaba sonriendo. Esa sonrisa le heló la sangre. El otro lado del espacio, alto comandante. Vaughan se paró en el puente de su buque insignia. Era alto y estaba cubierto de escamas oscuras. Sus ojos eran amarillos y fríos. Tenía civilizaciones destruidas. Había observado. Las especies imploran clemencia. Él disfrutaba de su trabajo. Los humanos no se han movido. Árbitro. Informó Kell. Kell fue el segundo de Vaughan. Al mando. Era más pequeño y más cautelosos. Permanecen en posición. Vaughan se rió. Fue un sonido feo. Están paralizados por el miedo, dijo. Bien. Abran un canal. Escuchémoslos. Llorar. La pantalla de comunicación parpadeó. A la vida. Vaughan vio aparecer un rostro humano. Era el almirante Kim Tae-gu. El humano. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Atención. Humano. Buques. Vaughan anunció. Estoy alto. Comandante Vaughan del Imperio del Dominio. Estás rodeado. Tu flota es pequeña.
Tus armas son débiles. Ríndete ahora y algunos de ustedes pueden vivir. Resistan y ustedes. Todos morirán. Tienes una hora para decidir. ¿Por qué? Esperaba lágrimas. Esperaba pánico. Esperaba que el humano cayera sobre él, de rodillas y suplicar. En cambio, el ser humano sonrió. Te estábamos esperando, dijo el almirante Kim. Entonces la pantalla se apagó. Oscuro. Bor miró fijamente la pantalla vacía. Algo frío le tocó el corazón. Era un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Le tomó un momento reconocerlo. Era duda. ¿Qué hizo? ¿Qué significa? Preguntó Bor. Esperándonos. Árbitro. Kel se movió nerviosamente. Quizás sea un farol. Alto comandante. Los humanos son conocidos por sus extrañas comportamientos. Descubra todo sobre estas criaturas, ordenó Vaughan. Todo. De vuelta a lo indomable. El almirante Kim regresó a su silla. La tripulación del puente lo observó con los ojos muy abiertos. Todos habían escuchado el intercambio. Ellos. Todos habían visto a su comandante sonreír. Muerte. Señor, el teniente Jung dijo. En voz baja. ¿Por qué dijiste eso? Estábamos. No los esperábamos. Ni siquiera. Sabían que venían. Almirante Kim. Se reclinó en su silla. Su sonrisa no se desvaneció. Esperaban que fuéramos. Tenía miedo, dijo. Esperaban que. Corre. Ahora se preguntan por qué estamos. No corre. Ahora están preocupados. Eso. Es nuestra primera arma. Capitán Hana. Entendido. El miedo era una herramienta y el almirante Kim acababa de usarlo contra el enemigo. Todos los barcos. El almirante Kim anunció el fin de el canal de la flota. Aquí su almirante. El enemigo ha llegado. Tienen 2.000 barcos. Tenemos 340. Creen que nos rendiremos. Creen que moriremos fácilmente. Cita, 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 cita. Hizo una pausa. Cuando habló, de nuevo, su voz era dura como el acero. Ellos. Estamos equivocados. Somos humanos. No lo somos. Nos rendimos. No corremos. Luchamos. Y. Hacemos que nos recuerden para siempre. Todos. Manos se preparan para la batalla. Hoy, mostramos la galaxia lo que significa la humanidad. A través de 340 barcos, hombres y mujeres se quedaron un poco más alto. El miedo no desapareció, pero algo más fuerte apareció a su lado. Orgullo. En su observación neutral. Buque. Observador mera registró. Todo. Había observado muchas especies. Enfrentar el dominio. Todos ellos habían mostrado la misma reacción. Miedo. Desesperación. Rendirse. Los humanos eran diferentes. Estaban sonriendo. Me era no entender. Pero ella sintió que algo cambiaba en eso. Momento. Algo importante. Algo que alteraría el curso de historia. Los humanos no tenían miedo y eso fue aterrador. La hora empezó a pasar. Ambas flotas se quedaron en la oscuridad de espacio, mirándose, esperando. La armada del dominio fue enorme. Extendido a través de las estrellas como un muro. De la muerte. La flota terrestre era diminuta en comparación. Un pequeño grupo de barcos. Enfrentando un océano de enemigos, pero lo hicieron. No se movieron. No retrocedieron. Alto. El comandante Vaughan se impacientó. Él caminó de un lado a otro a través de su puente. Los humanos ya deberían estar corriendo. Deberían estar enviando mensajes de súplica. Por misericordia. En cambio, solo había silencio. ¿Qué son haciendo? Preguntó. El árbitro que le estudió sus pantallas cuidadosamente. Lo que vio. Lo confundieron profundamente. Son. ¿De qué? De cosas normales. ¿Kel? Dijo lentamente. Comida, familia.
Algunos de ellos se están riendo. Estoy detectando música en varios canales. Vaughan se detuvo. Caminando. ¿Música? Están tocando música. Sí, alto comandante. No lo parecen. Esto no tenía sentido. Todas las especies temían. El dominio. El miedo era natural. El miedo era lógico. Los humanos se enfrentaban a ciertas muerte. ¿Por qué no tenían miedo? Muéstrame todo lo que sabemos sobre estos criaturas. Vaughan ordenó. Su historia, sus guerras, todo. Kell trabajó rápidamente. La información comenzó a aparecer en él. Pantalla. Mientras Vaughan leía, sus ojos amarillos se hizo más amplio. Los humanos tenían una extraña historia. Casi habían destruido ellos mismos muchas veces. Habían creado armas que podían quemar todo su mundo. Habían luchado guerras que mataron a millones de su propia especie. Enfermedad, hambruna, desastre. Se habían enfrentado a todo estas cosas y habían sobrevivido a cada una sola vez. Había más. Los humanos estaban lo que sus científicos llamaron persistencia. Depredadores. En la antigüedad, lo hacían. No persiguen a sus presas con velocidad. Lo seguí durante horas. Durante días. Nunca pararon. Nunca. Se rindieron. Caminaron y caminaron y caminó hasta que su presa se desplomó. Agotamiento. Habían llevado este rasgo al espacio. Interesante, murmuró Borne. Pero él dejó de lado sus preocupaciones. Números. No mintió. 2.000 barcos siempre estarían. Derrota 300. Fue simple matemática. Sobre lo indomable, el almirante Kim Tai-gu se sentó tranquilamente en su silla. A su alrededor. La tripulación trabajó con silenciosa eficiencia. Allí. No hubo pánico, ni llanto, ni desesperación. Se movían como personas preparándose para un largo día de trabajo. Capitán Parcana se acercó a él con un datapad. Todos los barcos han recibido la táctica. Paquetes, señor, informó. Protocolo. Omega está listo. Bien, dijo el almirante Kim. ¿Y los motores? Comandante Chisuin. Respondió desde su puesto. Ella era la ingeniero jefe, una mujer pequeña con aceite, manos manchadas y ojos cansados. Ella tenía. No he dormido en 30 horas. Todos los reactores están funcionando al 120% de su capacidad, dijo. Ellos. Aguantará. Me aseguré de ello. Almirante. Kim asintió. Todo estaba tomando forma. En las cubiertas inferiores, el sargento Back JYN reunió a sus marines. Eran duros. Hombres y mujeres que habían entrenado a sus vidas enteras para el combate. Su armadura era pesados. Sus armas estaban cargadas. Los rostros no mostraban miedo. Escuchen, Big, dijo Jin. Su voz era áspera pero estable. En unos 40 minutos, estaremos. Voy a volar a la batalla más grande jamás vista, que el ser humano jamás haya visto. Muchos de nosotros. Morir. Tal vez todos nosotros. Hizo una pausa. Los marines lo observaban sin pestañear. Pero quiero que recuerdes algo. No luchamos solo por nosotros mismos. Estamos luchando por la tierra, por nuestra familias, para cada ser humano que alguna vez vivir. Si morimos hoy, morimos de pie. Morimos luchando y hacemos esos alienígenas bastardos nos recuerdan para siempre. Un marine levantó la mano. Sargento. ¿Vamos? ¿Ganar? Back JYN sonrió. Fue un sonrisa peligrosa. Chico, somos humanos. Nosotros siempre ganamos. Incluso cuando perdemos, ganamos. Porque nunca paramos. Nunca nos rendimos y nunca jamás nos rendimos. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace nosotros los humanos. Los marines asintieron.
Algunos de ellos también sonrieron. Era extraño, pero el miedo en sus corazones comenzó a desvanecerse. Algo más tomó su lugar. Algo caliente y brillante. Determinación. De vuelta a la normalidad. El buque insignia de Demingen. La hora era casi terminado. Bor preparó su final. Mensaje. Flota humana, anunció. Tu tiempo ha terminado. Ríndete ahora o enfrentar la destrucción. Esta es tu última oportunidad. Esperó. Una respuesta. Esperaba llanto, súplica. Tal vez una última súplica desesperada por misericordia. La pantalla parpadeó. Almirante. Apareció el rostro de Kim. Se veía exactamente lo mismo que antes. Tranquilo, relajado y todavía sonriendo. Hemos considerado tu oferta, dijo amablemente el almirante Kim. Nuestra. La respuesta es no. Luego transmitió una sola imagen. Era una bandera. El terrano. Bandera, azul y verde, mostrando una imagen de la tierra, y debajo de ella, una palabra, no. La pantalla se oscureció de nuevo. Vaughan sintió algo que nunca había sentido antes. Las manos le temblaban. El corazón le temblaba. Latiendo demasiado rápido. Los humanos tenían. Se negó. Habían mirado 2.000 buques de guerra y dijeron que no. Habían elegido muerte antes que rendición. Están locos. Susurró. Están completamente loco, dijo el árbitro Kell en silencio. Pero estaba empezando a entender algo terrible. Los humanos no estaban locos. Eran algo mucho más peligroso. Eran tercos. Preferían morir antes que arrodillarse. Preferirían arder que romper. Esto no fue valentía. Esto. Había algo más profundo. Algo en su sangre, algo en sus huesos. Y Kell tenía miedo. La observadora Meera continuó. Registro. Sus cámaras lo capturaron todo. La enorme flota del dominio, el pequeño humano. Flota, el silencio entre ellos. Ella había. Observó cómo 47 especies se enfrentaban al dominio. Todos ellos se habían rendido o habían sido destruido rápidamente. Las batallas fueron siempre cortos. Los resultados siempre fueron lo mismo. Pero esto se sentía diferente. Los humanos se enfrentaron solos a la oscuridad. No tenían ninguna esperanza de victoria. No tenían ninguna oportunidad de supervivencia. Y aún así se negaron. Romper. Meera no sabía qué haría. Pasaría después. Pero ella sabía una cosa por cierto. La galaxia estaba a punto de cambiar. En el puente del Indomable. El almirante Kim Tae-gu se puso de pie. Él se enderezó el uniforme. Miró a su tripulación. Una última vez. Es el momento, dijo. Dijo suavemente. Todos los barcos. Prepárense para avanzar. El capitán Hana tomó una respiración profunda. Avance, señor, a 2.000. Barcos. La sonrisa del almirante Kim se hizo más amplia. Sí, dijo. Directo a ellos. De lleno. Velocidad. Los humanos iban a cargar. El alto comandante Vaughan dio la orden de ataque. 2.000 buques de guerra del dominio se movieron. Adelante. Sus armas se potenciaron. Sus escudos activados. Avanzaron en formación perfecta. Un muro de la muerte. Extendiéndose a través de las estrellas. La victoria fue cierto. Era matemática simple. Los humanos serían aplastados en minutos. Entonces, los humanos hicieron algo imposible. Cargaron 340 naves terrestres. Aceleró a toda velocidad. No hacia atrás. No de lado. Adelante. Directamente al dominio. Flota. No estaban tratando de escapar. No estaban tratando de defenderse. Ellos estaban atacando. Bor no podía creerlo. Lo que estaba viendo.
¿Qué están haciendo?, gritó. Esto es un suicidio. Árbitro, que lo observaba con los ojos muy abiertos. Sus escamas. Se había puesto pálido por la sorpresa. Son. Atacándonos. Alto comandante. No hizo nada. Sentido. Una pequeña fuerza no carga aún. Fuerza mayor. Una flota débil no se apresura. En una flota fuerte. Esto fue en contra. Todas las reglas de la guerra. Esto era una locura. Pero, a los humanos no les importaban las reglas. A través del vacío del espacio, cada Terran. El barco empezó a transmitir por todos lados. Frecuencias. La música llenó la oscuridad. Fuerte. Música potente y estruendosa. Tambores y guitarras y voces cantando palabras de desafío. El sonido resonó a través. Puentes de dominio. Era el sonido de la humanidad iba a la guerra. Y no estaban llorando. No gritaban de miedo. Estaban cantando. El dominio abrió. Fuego. Rayos de luz atraviesan el espacio. Los misiles volaban como avispas furiosas. Las primeras naves terrestres explotaron en bolas de incendio. 10 barcos desaparecidos. 20-30. El resto. Siguieron llegando. No disminuyeron la velocidad. No se dieron la vuelta. Empujaron. Sus motores más fuertes. Volaban más rápido. Se apuntaron al corazón de la flota del dominio como flechas disparadas desde un arco. El capitán Parcana agarró su consola firmemente. El barco se sacudió alrededor. Ella. Las alarmas gritaban advertencias sobre ella. Pantalla. Ella vio morir barcos amigos. Una tras otra. Cada muerte era una amigo, un colega, un compañero humano. Pero no había tiempo para el dolor. Ejecutar. Protocolo. Omega. Gritó. La nave terrestre superviviente recibió el orden. En un instante. Su perfecto. La formación se rompió. Los barcos se dispersaron. En todas direcciones. Se movían al azar. Patrones. Hilaban y retorcían y bailaron por el espacio como hojas en un tormenta. Los sistemas de objetivos del dominio se volvieron locos. Fueron diseñados para rastrear movimientos predecibles. Fueron construidos para golpear a los enemigos que volaban en línea recta. Pauta. Pero los humanos no estaban volando líneas rectas. Volaban como locos. Los artilleros del dominio intentaron ajustar. Dispararon una y otra vez, pero fallaron más de lo que acertaron. Los humanos eran demasiado rápidos, demasiado impredecibles, demasiado loco. Y ahora los humanos estaban cerca, muy cerca, a larga distancia. Las armas del dominio eran superiores. Podían destruir a los enemigos antes de que se acercó. Pero a corta distancia, todo cambiado. A corta distancia, era un caos. A corta distancia, fue una pelea a cuchillo. Los humanos sabían pelear con cuchillos. Las naves terrestres se lanzaron entre el dominio. Buques. Dispararon a los motores. Apuntaron. Conjuntos de comunicaciones. Su objetivo era puentes de mando. No estaban intentando destruir toda la flota. Estaban tratando de lastimarlo, cegarlo. Un pequeño destructor terrestre, muy dañado y ardiendo, se volvió hacia un dominio. Portaaviones. Sus motores se estaban fallando. Las armas estaban vacías. No le quedaba nada. Así que usó su propio cuerpo. El destructor se estrelló contra el portaaviones a toda velocidad. Ambos barcos explotaron de forma masiva. Bola de fuego. El dominio perdió un portaaviones. Con 5.000 tripulantes. Los humanos perdieron un destructor con 50. Esto pasó una y otra vez. Humanos dañados. Los barcos no se retiraron. No lo hicieron rendirse. Encontraron al mayor enemigo. Pudieron y se estrellaron contra él. Ellos se convirtieron en armas. Observador.
Meera observaba desde una distancia segura. Sus manos temblaban. Había visto muchas batallas en su vida. Ella nunca había visto algo así. Los humanos estaban muriendo. No había duda al respecto. Pero estaban tomando el dominio con ellos. Cada muerte humana cuesta el dominio 10 veces más. Cada nave perdida se convirtió en un ataque final. No son tratando de ganar. Meera le susurró a ella misma. Están tratando de hacernos sangrar en el puente de lo indomable. El almirante Kim Tae-gu se mantuvo en pie perfectamente. Aún, el fuego y la muerte lo rodeaban. Su barco se estremeció con cada impacto. Las luces de advertencia brillaban por todas partes. Pero él seguía sonriendo. Capitán Hana lo miró. La sangre corría por su cara. De un corte en la frente. Señor, tenemos. Perdió más de 100 barcos. No podemos seguir así. No necesitamos. Para continuar con esto, respondió el almirante Kim. Con calma. Solo necesitamos aguantar un poco. Más tiempo. ¿Para qué? El almirante Kim lo hizo. No respondió. Sus ojos estaban fijos en él. Batalla, en el caos, en lo bello. Terrible danza del desafío humano. En él. El buque insignia de Demingen, Arbiter Kell, dirigió él. Números. Lo que encontró hizo que su sangre congelarse. Hola comandante, dijo, su voz temblorosa. Hemos perdido 800 barcos. Vaughan se dio la vuelta. ¿800? Eso es imposible. Es cierto, alto comandante. Sus ataques de embestida, sus ataques a corta distancia. Tácticas. Nos están llevando. Con ellos 800 barcos en menos de una hora. Contra un enemigo con solo 340 buques. Esto no se suponía que pasara. Esto no era posible. Pero estaba sucediendo. Por primera vez en su larga carrera. El alto comandante Vaughan sintió un miedo real. No por él mismo, ni por su barco, sino para toda su flota. Los humanos estaban perdiendo. Todos podían ver que tenían. Quedan menos de 150 barcos. Pronto no tendrían ninguno. Pero él. Demingen estaba sangrando mucho. Y los humanos no mostraron signos de deteniéndose. Lucharon más fuerte cuando heridos. Se volvieron más peligrosos cuando muriendo. ¿Qué tipo de especie era esta? ¿Qué tipo de criaturas sonrieron a la muerte? ¿Y siguió luchando? Vaughan no lo sabía. Pero estaba empezando a entender. Algo terrible. Había hecho un error muy, muy grande. Él. La batalla continuó furiosa. Fuego y metal. Llenó la oscuridad del espacio. Las naves murieron. En ambos lados. Pero los humanos no lo harían. Detenerse. Se negaron a detenerse. Los terrícolas. La flota se redujo a 120 barcos. Eran rodeados, superados en armamento y en número. En todos los sentidos. Ya habían perdido. Pero el dominio había perdido 800 barcos. Luego 900, luego 1.000. Ninguna especie había. ¿Alguna vez le has hecho esto al dominio? Ningún enemigo. Jamás les había hecho pagar semejante precio. Vaughan no podía entenderlo. Los capitanes no podían entenderlo. Él. Toda la flota del dominio no pudo. Entiéndelo. Los humanos lucharon como demonios, como monstruos, como algo que había salido de lo más oscuro. Pesadilla. Y seguían sonriendo. En medio del caos, pequeñas vainas. Lanzados desde naves terrestres. Fueron cápsulas de abordaje. Dentro de ellas había marines. Soldados humanos con armadura pesada con armas en sus manos y fuego en sus corazones. El sargento Bak JYN lideró el asalto a una nave de mando del dominio. La cápsula se estrelló contra el casco del enemigo. El metal chirrió, las luces parpadearon. Entonces, la puerta se abrió y los marines entraron. Había 20 de ellos. El dominio. El barco tenía 200 defensores.
No lo hizo. Asunto. Buck JYN levantó su arma y dispararon. El primer extraterrestre cayó, luego el segundo, luego el tercero. Sus marines se extendieron detrás de él. Se movieron por los pasillos como el agua por grietas. Rápido, letal, imparable. El dominio. Los soldados intentaron contraatacar. Estaban más grandes que los humanos. Eran más fuertes. Tenían mejores armas y mejores armadura. Pero no estaban preparados para esto. Los humanos no luchaban como otros especies. No siguieron patrones. Lo hicieron. No obedecían las reglas. Se arrojaron sobre enemigos el doble de su tamaño. Mantuvieron, disparando incluso cuando estaban heridos. Siguieron, moviéndose incluso al morir. Un marine tomó un disparo en el pecho. Su armadura se quebró. La sangre brotaba de la herida. Debería haber caído. Debería haber muerto. En cambio, siguió caminando hacia adelante. Él agarró al extraterrestre que le disparó. Él sacó una granada de su cinturón. Él. La explosión los mató a ambos, pero también mató a 4 extraterrestres más. Así fue como los humanos lucharon. No les importó supervivencia. Les importaba la victoria. Se preocupaba por hacer pagar al enemigo. Hornear. JYN y sus marines restantes llegaron. El puente. Solo 8 de ellos estaban. Izquierda. 8 humanos contra 50 extraterrestres. Atacaron de todos modos. La pelea fue brutal y corto. Cuando terminó, Buck JYN estaba parada en el centro del puente. Su armadura estaba rota. Su rostro estaba cubierto de sangre. La mitad era suya. Propio. El capitán alienígena estaba de rodillas. Sus ojos amarillos miraron fijamente al humano, con confusión y miedo. ¿Por qué? El capitán preguntó. ¿Por qué luchas tan duro? No puedes ganar. Tu flota está muriendo. Tu especie será conquistada. ¿Por qué? ¿No te rindes? Buck JYN miró hacia abajo. A él. A pesar de todo, sonrió. ¿Quién dijo que estamos perdiendo? El extraterrestre. El capitán no entendió. Abrió su boca para hablar de nuevo. Entonces el universo cambió. El espacio mismo parecía abrir violentamente. Luces brillantes destellaron a través del campo de batalla. Aparecieron barcos desde en ninguna parte. Barcos enormes. Barcos poderosos. Naves con marcas Terran en sus cascos. Uno tras otro, emergieron del hiperespacio. Docenas, luego cientos. Entonces más de 1000. El humano. La flota principal había llegado. 12 batalla. Grupos, más de 1500 buques de guerra, frescos, intactos, listos para la guerra. Aparecieron detrás de la armada del dominio. La flota enemiga estaba ahora atrapada. Atrapada entre los barcos supervivientes del séptima flota y la fuerza masiva que acababa de llegar. En el puente de la Indomable, el capitán Parcana miró fijamente su pantalla. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ella se reía. Vinieron, ella susurró. De hecho vinieron. Almirante. Kim Tai-gu estaba a su lado. Su uniforme estaba destrozado. El humo llenaba el aire alrededor. Él, su barco apenas aguantaba. Juntos, pero su sonrisa nunca había sido más brillante. Por supuesto que vinieron, dijo suavemente. Este siempre fue el plan. Él. La verdad se hizo evidente. La séptima flota. Nunca se había pretendido que ganaran. Eran. No se supone que destruya el dominio. Armada. Se suponía que debían defenderla. Atraparlo. Mantenerlo luchando hasta que el verdadero la flota podría llegar. Eran el cebo. Y el dominio había mordido el anzuelo. Perfectamente. El alto comandante Vaughan se puso de pie. En su puente dañado. Miró el
Nueva flota que rodea sus fuerzas. Las manos le temblaban. Sentía las piernas débiles. Esto no puede ser, dijo. Esto es un truco. El árbitro que él negó con la cabeza. Lentamente. No es ningún truco, alto comandante. Nos han superado. Los humanos, ellos, sacrificaron a su propio pueblo. Nos dejaron. Mátalos. Sangraron y murieron solo para. Manténos aquí. Bor no pudo aceptarlo. El dominio no perdió. El dominio. Nunca había perdido, pero los números no. Mentira. Su flota había empezado con 2.000 barcos. Ahora apenas tenía 1100. Muchos de aquellos fueron dañados. Sus tripulaciones fueron agotado. Se le estaban acabando las municiones. Bajo. La nueva flota humana estaba sin daños, completamente suministrado, listo para batalla. Por primera vez en la historia, el dominio era la fuerza más débil. El almirante Kim Tae-gu abrió una canal de comunicación. Su rostro apareció en todas las pantallas de ambas flotas. Hola, comandante Vaughan, dijo amablemente. Gracias por esperar. Me disculpo por el retraso. Tráfico, ¿entiendes? Vaughan se quedó mirando el rostro humano. Ese sonrisa terrible. Tú sacrificaste a tu propia gente, dijo Vaughan. Dicho, los dejaste morir. Ellos se ofrecieron como voluntarios. El almirante Kim respondió, cada uno de ellos sabían el plan. Sabían que podrían no sobrevivir. Vinieron de todos modos. Porque eso es lo que hacen los humanos. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se volvieron fríos y duros. Ahora, el almirante Kim dijo, deberíamos discutirlo. ¿Términos o preferirías continuar peleando? Debo advertirte. Tenemos muchos más barcos. Tenemos muchos más voluntarios. Podemos hacer esto todo el día. ¿Podemos? ¿Tú? Vaughan miró su flota rota. A sus barcos moribundos, a los enormes humanos. Armada que lo rodeaba. Había venido a conquistar a la humanidad. En cambio, la humanidad tuvo. Le enseñó el verdadero significado del miedo. El campo de batalla quedó en silencio. Los barcos dejaron de disparar. Las armas se alimentaron. Abajo, por un largo momento, nada se movió. Dos flotas se enfrentaron a través del vacío de espacio, esperando a ver qué sucedería. Sucederá a continuación. El alto comandante Vaughan se sentó, solo en su silla de mando. Sus oficiales lo observaba con nerviosismo. Su flota esperaba para recibir órdenes. Pero Vaughan no podía hablar. No podía pensar. Todo lo que él se creía que había sido destrozado. Él, Dominion no perdió. Esa fue la verdad por la que había vivido durante toda su vida. El dominio fue el más grande poder en la galaxia. Otras especies eran destinado a arrodillarse. Otras especies estaban destinadas para servir. Pero los humanos no se habían arrodillado. No habían servido. Habían luchado. Y de alguna manera, imposiblemente, habían ganado. El árbitro que él se acercó. Lentamente. Su voz era tranquila y cuidadosa. Hola, comandante, dijo. Debemos hacer una decisión. Si seguimos luchando, nosotros seremos destruidos. Todos nosotros. Cada barco, cada soldado. El dominio lo hará. Perder toda su gran armada. Bor dijo. Nada. Kell continuó. He estudiado. Estos humanos no son como los demás especies. No buscan la conquista. Ellos no desean el poder. Solo quieren que nos dejen en paz. Si nos rendimos ahora, ellos pueden mostrar misericordia. Misericordia, repitió Vaughan. La palabra le supo amarga en la boca. El dominio no pide clemencia. Entonces, el dominio morirá aquí, respondió Kell. Simplemente,
Todos nosotros. Y cuando nos vayamos, los humanos no se detendrán. Vendrán. Para nuestro mundo natal. Vendrán por nuestras familias. Quemarán todo que hemos construido jamás. No porque ellos quieren, pero porque los obligamos. Hizo una pausa. Sus ojos amarillos se encontraron con los de Burns. He visto cómo luchan. Alto. Comandante. Los he visto morir. Sonriendo. Si los presionamos más, ellos. Se convertirá en algo terrible. Algo imparable. Debemos terminar con esto ahora mientras todavía podemos. Vaughan cerró los ojos. Pensó en su flota, sus soldados, su gente de regreso. Casa. Pensó en todo lo que el dominio había conquistado, todo lo que tenían. Había construido, y se dio cuenta de que ninguno de importaba si todos estaban muertos. Lentamente, dolorosamente, abrió una canal de comunicación. Almirante Kim, dijo. Su voz se quebró. El dominio. Se rinden en todo el campo de batalla. Los vítores estallaron en los barcos humanos. Hombres y mujeres que estaban seguras de que lo harían. Se abrazaron. Las lágrimas cayeron. Libremente. Risas mezcladas con llanto. Ellos habían hecho lo imposible. Habían ganado. El indomable Almirante Kim Tai-gu asintió lentamente. No celebró. Él no sonrió. En cambio, miró hacia afuera. Las estrellas, a los restos que flotan en espacio, en todas las naves que nunca volar de nuevo. Más de 200 naves terrestres habían sido destruido. Miles de humanos habían murió. Buena gente. Gente valiente. Amigos. La victoria había llegado. A un precio terrible. Acepta su rendición, dijo el almirante Kim en voz baja. Enviar barcos médicos a ambas flotas. Ayude a cualquier persona que necesite ayuda. Humano o extraterrestre. No somos monstruos. Capitán. Parcana transmitió las órdenes. Luego ella caminó hasta pararse al lado de su almirante. Señor, dijo en voz baja. Lo logramos. Lo hicimos. Realmente lo hice. El almirante Kim asintió. Sí, lo hicimos. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Hannah lo miró. Con cuidado. Cuando llegaron por primera vez. Cuando vimos 2.000 barcos, sonreíste. Nunca dejó de sonreír. Incluso cuando estábamos muriendo. Incluso cuando todo parecía sin esperanza. ¿Por qué? El almirante Kim se quedó callado. Por un largo momento. Cuando habló, su voz era cansada pero cálida, porque sabía lo que somos. Dijo, somos humanos. Somos. Han sobrevivido a eras glaciales y plagas. Nosotros. Han sobrevivido a guerras y desastres. Nosotros. Se han enfrentado a la extinción 100 veces y 100 veces nos hemos negado a morir. Él se giró para mirarla. El dominio trajo la flota. Trajimos algo mejor. Trajimos 10.000 años de terquedad humana. Trajimos el mismo fuego que mantuvo nuestra antepasados vivieron cuando el mundo intentó. Mátalos. Trajimos todo. La humanidad jamás ha existido. Volvió a sonreír. Pero esta vez era una sonrisa suave. Una sonrisa orgullosa. Nunca tuvieron una oportunidad. La observadora Meera había registrado todo. Cada momento, cada muerte, cada acto de coraje y sacrificio. Ahora se preparó para transmitir sus grabaciones a todos. Rincón de la galaxia. Antes de que ella lo hiciera, ella escribió un mensaje. Era simple y claro. A todas las especies que reciben este récord. Hoy, el imperio del dominio se reunió. Humanidad. El dominio llegó con 2.000 buques de guerra. Esperaban una victoria fácil. Esperaban que surgiera otra especie. Conquistar. Estaban equivocados. La humanidad es algo nuevo. Algo diferentes. Son pequeños y suaves.
Ellos viven vidas cortas, pero no se rinden, no se rompen. Sonríen a la muerte y luchan hasta su último aliento. No confundas su bondad por debilidad. No confundas. Su pequeño número es la causa de su vulnerabilidad. Son las especies más peligrosas que conozco, que hayas visto jamás. No porque quieran destruir, sino porque se niegan a ser destruidos. Recuerda esto, aprende de ello y sé. Mucho cuidado. Ella transmitió la mensaje. Se extendió por toda la galaxia. Como el fuego. En cuestión de días, todas las especies lo sabían. Humanidad. Cada civilización observó él. Grabaciones. Todos los gobiernos discutieron. ¿Qué hacer? Y en todas partes, la respuesta era lo mismo. Dejen a los humanos en paz. Una semana después, se celebró un servicio conmemorativo. Celebrada sobre la Tierra. Naves del séptimo. La flota se reunió. Algunos estaban dañados sin posibilidad de reparación. Algunos apenas estaban volando, pero vinieron. Todos ellos. El almirante Kim Tae-gu se encontraba en una plataforma, mirando a los supervivientes. Detrás de él flotaba la tierra, azul y verde. Y hermosa. Nos reunimos hoy para recuerden a los que cayeron, dijo. Amigos, nuestra familia, nuestros semejantes. Sabían que tal vez no volverían a casa. Fueron de todos modos. Lucharon. Sangraron. Murieron. Y cambiaron la galaxia. Para siempre. Hizo una pausa. Su voz se hizo más fuerte. Más fuerte. El dominio pensó que éramos débiles. Aprendieron la verdad. No somos débiles. Somos humanos. Nos doblegamos, pero no romper. Caemos pero nos levantamos de nuevo. Nos enfrentamos. La oscuridad con sonrisas en nuestros rostros. Y fuego en nuestros corazones. Ese es nuestro legado. Ese es nuestro regalo al universo. A través de... En todas las naves había humanos parados. Atención. Algunos lloraron, otros rezaron. Todos. Recordado. Y en algún lugar lejano, él. La galaxia observaba. Observaba como una pequeña. Las especies de un pequeño planeta se mantuvieron juntos. Observó cómo honraban sus muertos y celebraron sus vivos. Observó mientras miraban hacia arriba. Estrellas sin miedo. Todo tenía. Cambió. La humanidad ya no era desconocida. Ya no los ignoraban. Se anunciaron al universo en fuego y sangre y sacrificio. Y él. El universo nunca lo olvidaría. En él. Plataforma de observación de lo indomable. El capitán Hana encontró al almirante Kim de pie. Solo. Estaba mirando la tierra. Su rostro. Estaba tranquilo. ¿Qué pasa ahora, señor? Preguntó. El almirante Kim sonrió. Fue la misma sonrisa que había llevado durante todo el tiempo. La batalla. Pero ahora lo entendía. No era la sonrisa de un hombre que quería guerra. Era la sonrisa de un hombre que sabía. Su pueblo, que confió en ellos, que creyó en ellos con todo su corazón. Ahora, el almirante Kim dijo, nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Descansamos. Reconstruimos. Y esperamos. Esperamos. ¿Qué? La miró con ojos dulces. Para el próximo desafío, la próxima amenaza. El próximo enemigo que piensa que somos fáciles. Presa. Su sonrisa se ensanchó. Y cuando ellos vienen, estaremos listos porque nosotros son humanos y los humanos nunca se rinden. Hana le devolvió la sonrisa. Por primera vez en días. Se sentía en paz. Las estrellas estaban tranquilas. De nuevo, pero ya no estaban vacíos. Estaban llenos de posibilidades, llenos de promesa, llena de esperanza. La humanidad llegó y todo había cambiado.